Dios les bendiga a todos. Damos gracias a Dios por este día en el cual pues estamos frente a ustedes a través de Naos Televisión Cristiana, bendiciéndoles en el nombre de Jesús. Yo soy el pastor Porfirio Álvarez y este es su programa Tiempos de Libertad. Programa que es de la Iglesia de Dios Embajadores del Nuevo Pacto, ubicada en Colonia Primavera de esta ciudad del Progreso, departamento de Yoro, en Honduras, Centroamérica. Y desde este lugar estamos llegando a muchos países vía internet, y a todos los hermanos que nos ven en muchos lugares, en muchos países, pues hasta ahí hacemos llegar la bendición de Dios en el nombre de Jesús. Tenemos muchas preguntas para este día, lo cual es la tónica del programa, y esperamos que en el transcurso también del mismo usted nos llame nos mande sus mensajitos a un número telefónico que va a aparecer en pantalla para que nos diga cuál es su pregunta o cuál es el consejo que usted quiere recibir respecto a alguna situación muy personal que usted esté pasando. Así que esperamos, mis amados, que nos escriban sus mensajes. Nos preguntaban, pastor, si Dios es todopoderoso, ¿por qué tardó 6 días en crear todo? ¿Por qué no lo hizo de una sola vez? Precisamente porque Él es todopoderoso y hace exactamente lo que Él quiere hacer. Es que Él hizo todo en 6 días. Día a día Dios iba creando lo que Él había estipulado crear en cada día. Y al 7º día Él descansó. Ahora esto nos sirve a nosotros como una gran lección. Y si Dios mismo con tanto poder no hizo todo de un solo, ¿por qué nosotros en nuestra vida tratamos de hacer las cosas o queremos hacerlas en un solo momento? Todo tiene su tiempo, mis amados, lo dice la palabra en el libro de Eclesiastés. Hay tiempo para cada cosa en la vida, así que tenemos que revestirnos de paciencia, de mucha tranquilidad e ir caminando por la vida conforme a propósito de Dios. Así que no tratemos de nosotros de querer también realizar las cosas de un solo momento, sino que hagamos y aprendamos de lo que Dios hizo. 6 días se tardó Él para crear todo y lo hizo todo perfecto. Gracias a mis hermanos, estas preguntas las hemos recibido en el transcurso de estos días. Así que recibimos muchos mensajitos en este número que usted ve en pantalla, donde la gente nos pregunta, incluso recibimos muchos comentarios de personas que ven el programa y que se sienten muy bien con el programa. Cuando andamos caminando por las calles de esta ciudad, nos encontramos mucha gente, pero cualquier cantidad, mis amados, de personas que nos dicen que ven el programa y que les gusta mucho la forma en que lo desarrollamos. Nos escribía una hermana y nos dice, hermano, yo anhelo la presencia de Dios, pero todavía no estoy casada. El que ya recibió a Cristo Jesús en su corazón, sea que tenga una relación legalmente
constituida por medio de las leyes, casado ante un abogado, ante las autoridades que correspondan, o esté en unión libre, pero si ya recibió a Cristo Jesús, la presencia de Dios está ahí en su vida. Hermana, usted no se sienta como alguien de que por el hecho de que todavía no se ha casado es que Dios está lejos de usted. Al contrario, desde el momento que usted recibió a Cristo Jesús, su cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo y Dios habita en usted. Que usted por su problema siente que no está la presencia de Dios porque le han dicho de que está en fornicación y que esto y que lo otro. Mire, si usted ya recibió a Cristo Jesús, usted ha sido declarada hija de Dios independientemente si su marido se quiere casar con usted o no se quiere casar. Usted no va a acarrear por los problemas de su marido condenación para usted. Usted va a dar cuenta ante Dios, usted y su marido, él. Así que usted tenga la libertad para adorar a Dios tal como lo hace cualquier persona que está casada. Porque para servir al Señor no precisamente cuenta un estado civil, sino la actitud que usted tenga en su corazón. Le voy a poner un ejemplo. Jesús llega a Samaria y se queda en las afueras de Samaria en un pozo. Y llega una mujer, esta mujer es famosa, una de las mujeres más famosas que hay en este planeta Tierra, que es la mujer samaritana. ¿Y sabe por qué es famosa? Porque fue el instrumento que Jesús usó para llevar la predicación a Samaria. Jesús habla con ella se convence de que Jesús es alguien enviado por Dios y desde ese momento ella corre a Samaria y dice, miren, he estado platicando con alguien y creo que es un profeta de Dios. Me dijo esto y esto. Óigame, lo que hizo esta mujer samaritana fue extraordinario. Donde su estado emocional era totalmente difícil, una mujer que había sido desechada por muchos hombres y con el que ella vivía actualmente no era su esposo. Pero aún así Jesús levantó el honor de esta mujer, así como ha levantado el honor de todas las mujeres en toda la historia después de Jesús. Y hoy ustedes, mis amadas, por el hecho de que no estén unidas en un matrimonio legal, no se sientan como que son menospreciadas, que no se sientan mal, no se sientan tristes, porque delante de Dios usted tiene el mismo privilegio que tiene cualquier otra persona de ser llamado hijo de Dios. Así que siga adelante, mi hermana, póstrese, arrodíllese, busque de Dios y usted va a obtener muchas respuestas de parte de Dios. Así que, mis amados, ahí está el número en pantalla. Escríbanos. Hace un par de días estaba escribiendo a través de redes sociales, Facebook más que todo, un artículo sobre lo que es la obediencia. Más que un artículo, es un mensaje. Y hablábamos de la obediencia en este mensaje. ¿Cómo debe ser la obediencia? ¿Y por qué se debe obedecer a Dios? Y escribíamos ahí que muchos han agarrado esta palabra de la obediencia para imponer cargas sobre el cristiano. Por favor, no nos llamen ahorita, sino que mándennos mensajes, porque esto, como ustedes podrán ver, interrumpe
el programa. Mejor escríbanos, no nos llamen ahorita. Y se los pido por favor en el nombre de Jesús. Entonces, que la obediencia, y le dicen a la gente, si usted no obedece, le van a venir estas desgracias, porque usted tiene que obedecer, porque Dios al que no obedece lo castiga. Y entonces hacen de la obediencia una especie de látigo, que más que bendecir a una persona lo que hace es azotarlo, y la gente pasa ya temerosa y decir, no, pues tengo que obedecer a Dios, porque si no lo obedezco me van a caer las 1000 plagas, si no lo obedezco se me va a enfermar alguien de la familia, si no lo obedezco voy a pasar de desgracia en desgracia. Entonces, no es un concepto correcto y bíblico del por qué se debe obedecer a Dios. Otros agarran la obediencia como una especie de amuleto y le dicen a la gente, mire, usted tiene que obedecer a Dios para que le vengan grandes bendiciones. Muchos escriben bastante en las redes sociales cosas como esta que dice, para obtener la bendición de Dios hay que obedecerlo. Dios no te va a bendecir si no le obedeces. Y agarran esto de la obediencia ya como algo que hay que practicarlo para recibir la bendición de Dios. Si ustedes analizan la oración del Padre Nuestro, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y aló, dígame. Bendiciones en el nombre de Jesús, ¿verdad? Ok, vaya. Por favor, escríbanos mensajes a este número, no nos llamen. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, dice. Y después dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, la bendición de Dios siempre nos va a venir, porque la bendición de Dios es para toda clase de personas. Cuando llueve, llueve para buenos y malos, para ricos y pobres, para sabios y necios, porque Dios no hace acepción de personas en cuanto a las bendiciones. Entonces tampoco podemos nosotros agarrar la muletilla de que vamos a obedecer a Dios, porque ese es el camino para que Dios conteste nuestras oraciones y para que Dios nos bendiga, puesto que a Dios no hay nada que lo pueda de alguna forma obligar para que Él complazca mis peticiones. Entonces tampoco es correcto el uso de la obediencia para querer llevar a Dios a un punto de que Él no pueda negarse. La obediencia que agrada a Dios es aquella obediencia que es por un reconocimiento. Él es el Dios creador del cielo y de la tierra. Él es un ser maravilloso. Él es un ser digno de ser obedecido. Él es el Padre eterno. Y por estas cosas es que nosotros obedecemos a Dios con agrado. Me decía un hermano, es que el amor, me decía, es lo principal en una relación del creyente con Dios. Y el amor, me decía, implica obediencia. Sí, tenía razón, pero esa no es toda la verdad. Hay un principio que está por encima de esto, que es el temor a Jehová, la reverencia por lo que es Él. Porque, le ponía un ejemplo, yo tengo mis hijos, y yo le digo a uno de mis hijos, mira, quiero que hagas esto y esto. Y él no quiere hacerlo, pero vengo yo y ya le doy una orden más estricta, y él de esa forma se pone a hacerlo. Entonces, no lo hace con agrado, no lo hace por un reconocimiento que yo soy su padre y que merezco pues
una obediencia de parte de Él, sino que lo hace como obligado. Y esa obediencia no agrada a Dios, sino que es aquella obediencia que es espontánea, que aquella que se hace porque reconocemos que Él es Dios y que Él nos hizo y que somos ovejas de su prado y gloria a Dios. Y hay tanto. ¿Por qué reconocer a Dios? Esa es la obediencia, mis amados, que agrada a Dios, aquella que usted la hace por amor, aquella que usted la hace por gratitud y por reconocimiento a lo que es Dios. Nos preguntaban también, pastor, ¿puedo dejar de congregarme porque no me gusta la actitud del pastor? ¿Puedo dejar de congregarme porque no me gusta la actitud del pastor? Ese no es un motivo correcto. Miren, hay gente que se va de las iglesias por cualquier cosita, porque no le gustó la mirada de uno de los miembros, y más cuando se habla del pastor, hasta por alguna frase que ha dicho el pastor, corren a irse. Hay cualquier cantidad de ovejitas en este tiempo, deambulando de una congregación a otra. El que no se quiere congregar es porque no es oveja, porque las ovejas son las que se dejan pastorear. Discúlpenme la expresión, pero los machos cabrillos no obedecen a los pastores. Dios instituyó pastores. ¿Y cuál es el desempeño de un pastor? Pastorear las ovejas que el Señor ha puesto para que el pastor las alimente, las cuide, las aconseje, las guíe, las dirija. Hay gente que deja de ir a las congregaciones y dice, no, es que me voy a congregar en la casa. Miren, al principio de la iglesia, la gente se reunía en las casas, porque no habían templos. Pero ahora hay templos, en cada barrio, hasta cualquier cantidad de templos, para que usted pueda congregarse ahí con sus hermanos. Dice la palabra, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre, a no ser que usted pues vaya a levantar una obra en su casa y que haya alguien capacitado, alguien que tenga la sapiencia, el conocimiento de la palabra y que tenga el llamamiento de Dios para pastorear. Pero si usted lo está haciendo solo por el mero capricho, o que ya se siente que puede volar y que le dieron las ganas de levantar un grupo, pero si esto no tiene la aprobación de Dios, créame que va a ir a fracasar, porque todo se hace en el Señor. ¿Y cuándo las cosas se hacen en el Señor? Cuando las cosas se hacen en el tiempo de Dios y bien hechas. Cuando se actúa de mala fe, cuando se actúa de forma incorrecta, sonsacando miembros, poniendo en mal al pastor por cualquier cosita para que alguna gente deje de congregarse y que se queden ahí donde usted está armando su grupo. Esos son fines totalmente apartados de lo que es el propósito de Dios. Así que lo que yo recomiendo es que si usted tiene este tipo de problemas, hable con su pastor, pregúntele que por qué, expóngale qué es lo que le incomoda, y yo le aseguro que van a llegar a un acuerdo. No deje de congregarse, porque el que deja de congregarse pierde la comunión con los demás miembros del cuerpo de Cristo, y se va helando. Y si no tiene quien le esté dando el sustento espiritual, una palabra que lo alimente, créame que su vida espiritual va a ir decayendo hasta que usted se vea lejos de la comunión con Dios. Pastor, dice, ¿hay cristianos desleales en las iglesias? La deslealtad es un antivalor, y sí,
Sí, hay muchos, cualquier cantidad. Se ha perdido la fidelidad de las congregaciones hacia los pastores. Las congregaciones hoy creen que ellas pueden hacer las cosas sin necesidad del pastor. Y hablo generalizado por lo que yo veo, por lo que observo. La gente ya no tiene temor, no tiene pudor, no tiene recato, y hablan de su pastor como que su pastor fuera cualquier cosa. Miren, esto no es correcto. Hay que valorar el trabajo de cada siervo y sierva de Dios al frente de las congregaciones. Usted, como miembro de una iglesia, apoye a su pastor, respételo, colabore con él, no permita que nadie ande hablando mal de su pastor, defiéndalo más si usted lo conoce y sabe que es una persona íntegra delante del Señor y que no tiene fines ni lucros personales, sino que es alguien entregado al trabajo en la obra del Señor. Pienso que lo mínimo que usted puede hacer es defender la integridad de su pastor. Pero no, ven al pastor peleando con un león y el miembro de la iglesia se va a ayudarle al león. Ven a cualquier persona hablando mal del pastor y esta gente desleal, en vez de defender al pastor, no, más bien apoyando las ideas o las expresiones de la otra persona, aunque no tengan fundamento, aunque sean falacias, aunque sean mentiras, aunque sean cuestiones sacadas por el puro cuestión de hacer daño. Recuerden que cuando se daña la vida de un pastor, no solamente es él, es su familia, es una congregación. Y eso es pelear directamente contra el que lo tiene como pastor, que ese es Cristo Jesús. Miren, hay tanta deslealtad. Yo he podido darme cuenta de casos de personas tan desleales, que he visto pastores cómo le tienden la mano a algún predicador, lo acogen en su congregación, le dan oportunidad de que predique la palabra, le da todos los privilegios, le da la confianza, y cuando ya esta persona se ha ganado la confianza del pastor, lo que hace es andar sonsacando los miembros para luego llevárselos a un lugar donde él va a levantar una obra. Es que andan un montón de lobos sacando las ovejitas de las diferentes congregaciones y quieren hacerse nombres, sentirse respetados y que digan el pastor fulano de tal, y tal vez no les cuesta nada. Lo que han hecho es andar sembrando cizaña, lo que han hecho es andar hablando mal del hombre o la mujer que Dios tiene al frente, poner en contra a algunos miembros para sacarlos y luego constituir una congregación y decir yo soy el pastor fulano de tal. Eso no tiene mérito delante de Dios. ¿Por qué no los tiene? Porque eso no suma, sino que eso es sacar a un creyente de un lado y ponerlo en el otro. ¿En qué suma esto en la obra de Dios? Claro, el egoísmo y lo que impera es que esto más bien trae disociación, porque estos que se van quedan hasta como con rencor con el pastor que tenían y con los mismos miembros de la iglesia que quedan allá. Y se vuelve una guerra entre la misma iglesia. Hay tanta deslealtad de mucha gente que anda por ahí, y estos generalmente son los que han andado en muchas congregaciones, y de allá cuando ven las intenciones los corren, pero siempre hay personas que tienen un noble corazón y tienden la mano y le dicen, no hermano, venga, si aquí lo vamos a apoyar, vamos a
a poner todo lo que esté a nuestro alcance para que el Señor restaure su ministerio, o si es evangelista, para que usted ande evangelizando, si es maestro, para que usted enseñe, si es pastor, pues para que usted esté pastoreando, pero como son desleales, terminan clavándole un puñal en la espalda a quien les tendió la mano. Hay tanta deslealtad, mis amados, que esto indudablemente no lo podemos evitar ya, porque los que son hijos de Dios siempre están viendo el lado de la nobleza en cada persona, no ven la maldad. Es que el que es noble ve nobleza y el malvado solo ve maldad. Entonces, en el caso de los hijos de Dios, aquellos que han sido llamados por el Señor a un ministerio, cuando llega alguien, pues tratan de atenderlo bien, porque son nobles, son sinceros, tienen un corazón sano. Pero a estos hombres y a estas mujeres que actúan con esta nobleza, el Señor los va a bendecir, los va a bendecir, los va a bendecir mucho más. Y aquellos que actúan con deslealtad, pues también van a tener su merecido. El Señor no se queda con nada, sea para bendecir o sea para castigar. Entonces, la deslealtad, mi amada o mi amado, quien nos escribió, siempre va a existir, siempre, siempre, siempre. Entonces, hay que seguir orando para que el Señor siga guardando su iglesia. Estaba leyendo ahí algo que dice que la grandeza de las personas se mide por la lealtad de su corazón. Por eso se mide la grandeza de las personas. Ahí está el número en pantalla, mis amados. Escríbanos. Nos gustaría saber su opinión acerca del programa, o si necesita algún consejo o tiene alguna pregunta, pues escríbanos, ¿verdad? Pastor, ¿cuáles son los pactos de Dios? En la Biblia tenemos unos dicen 7 pactos que Dios ha hecho con el hombre, otros dicen 7. Vamos a tratar de mencionar algunos que son pactos establecidos en la palabra, porque pactos bíblicos, el pacto bíblico es el que Dios establece con el hombre. No hay ningún pacto donde el hombre le diga a Dios, Señor o Dios, sentate aquí conmigo, vamos a llegar a este pacto. Eso no existe. Lo que uno hace ante Dios es hacer promesas. Eso sí, hacer votos. Eso sí lo podemos hacer. Pero no que Dios se comprometa con nosotros, que porque nosotros le decimos, Padre, yo voy a hacer esto, pero quiero que tú en cambio me hagas esto. Eso no es bíblico, no es bíblico. La Biblia dice, pedid y se os dará. Pero no te está diciendo comprometete en hacer esto porque yo te voy a responder por eso que hagas. No, porque nuestra relación con Dios es por medio de la fe, y cuando nosotros pedimos a Dios, eso es un acto de fe, de saber que Él es nuestro Padre y que Él está pendiente de nuestras oraciones y que vamos a tener respuesta de parte de Dios. Entonces, el pacto bíblico o los pactos bíblicos son los que Dios estableció e hizo con el hombre. Tenemos el pacto edénico, que es el que Dios hace con Adán en el huerto del Edén, donde Dios le dice, de todo árbol puedes comer, menos de este. Donde Dios le dice, Adán, vas a señorear la tierra, la vas a llenar, la vas a sojuzgar, tú vas a ser el administrador, todo lo que esté
o que haya, tú vas a ser quien lo va a administrar, vas a ser el mayordomo. Ese es el pacto edénico. Y está el pacto adámico, que es el pacto que Dios hace con Adán ya después de la caída, donde ya Dios le dice: con el sudor de tu frente te ganarás el pan de cada día. A la mujer le dice: con dolor parirás. Y Dios le gira una serie de instrucciones a Adán, que a eso se le llama el pacto adámico. Luego está el pacto de Dios con Noé. Dios destruye a todo el ser viviente a través del diluvio. Unos dicen que el diluvio fue universal, otros dicen que fue solo en el mundo conocido, que fue parcial, y está ese debate, pero que después de que todo ser humano pereció, Dios hace un pacto con Noé y con su familia, y donde Dios también le dice que no va a volver a destruir la tierra por medio de ningún diluvio, y que va a establecer esta señal, que es el arco iris, que al aparecer el arco iris, Dios se va a acordar de este pacto. Esa palabra acordar nada más es una forma de decir que Dios está pendiente de ese pacto que hizo con Noé. Luego sigue el pacto de Dios con Abraham, que es el pacto abrámico, donde Dios le dice que va a levantar una gran descendencia de parte de él, va a levantar un pueblo terrenal, va a levantar un pueblo celestial, y que en él van a ser benditas, en su simiente van a ser benditas todas las familias de la tierra, que ese es el pacto abrámico. Hasta ahí tenemos el pacto edénico, el adámico, el de Noé, el de Abraham. Tenemos 4 pactos hasta ahí. Luego viene el pacto de Dios con Moisés para el pueblo de Israel, al cual se le llama el pacto de la ley, donde Dios establece que el hombre vivirá por lo que haga, por su obediencia. Y que si el pueblo cumple la ley, va a recibir estas y estas bendiciones, pero si no las cumple, va a recibir estas y estas otras maldiciones, que ustedes pueden encontrarlas ahí en el libro de Éxodo, en el libro de Deuteronomio, que es una recopilación de todo lo que es el Pentateuco. En el libro de Levíticos tenemos todo el aspecto sacerdotal, el aspecto de culto. Ahí lo podemos encontrar, lo que es el pacto de Dios con el pueblo de Israel por medio de Moisés. Tenemos el pacto que Dios hace con David, donde Dios le dice que va a levantar un heredero que salga de la simiente de David al trono de Israel por la eternidad, refiriéndose a Cristo Jesús. Tenemos el pacto palestino, que ya es con donde el pacto de la tierra se le llama, donde Dios se compromete a establecer a este pueblo en esa franja de tierra, que a eso, algunos dicen que eso no es un pacto, pero tomémoslo como un pacto. Y tenemos también en lo que es el pacto de la gracia. El pacto de la gracia es en el cual es firmado y sellado con la sangre de Cristo Jesús. Jesús dijo: coman y beban de esta sangre, que es símbolo del nuevo pacto. Entonces se le llama también el pacto de la gracia, pacto de sangre, el nuevo pacto. Dice la Biblia que este pacto está establecido sobre muchas mejores promesas que el pacto de la ley, del cual salió el pueblo de Israel. Porque el pacto de la ley tiene la particularidad que era el pacto de Dios con el pueblo de Israel. No era un pacto que Dios había hecho con la humanidad, tal como lo hizo con Noé, sino que este pacto
dirigido estrictamente al pueblo de Israel. Esas leyes para el pueblo de Israel. Entonces, cuando nos preguntan a nosotros, ¿está la iglesia en la obligación de cumplir la ley? Decimos no. La iglesia camina sobre lo que es el nuevo pacto. De hecho, nuestra denominación se llama Iglesia de Dios Embajadores del Nuevo Pacto, porque nosotros pregonamos el pacto de la gracia. Nosotros no aplicamos nada de la ley a nuestra congregación. Claro que hay muchas cosas de la ley que nosotros cumplimos, pero no porque querramos o con dedicatoria decir es que voy a cumplir ese precepto de la ley, no, sino porque si vivimos en santidad nos apartamos del pecado. Si vivimos en amor y nos amamos los unos a los otros, y sobre todas las cosas amamos a Dios, ahí estamos cumpliendo, dice la palabra, la ley, porque la ley se va concentrando a dos mandamientos: amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la iglesia no está obligada a cumplir ningún precepto de la ley. Hay hay iglesias cristianas que guardan el sábado, otros que andan haciendo alguna especie de rituales que se acostumbraban a hacer en la ley. La iglesia no está obligada a hacer nada de todo esto. Acuérdese que en tiempos de la ley había un templo, había una orden sacerdotal que era de la tribu de Leví, que había quienes ministraban en el templo y que Dios les había ordenado a ellos cómo iban a hacer todas las cosas. A la iglesia Dios le dice: me van a adorar en cualquier parte, donde estén, porque de que se inicia este pacto, usted se ha convertido en templo y morada del Dios Altísimo. Entonces, donde usted está, ahí está Dios, porque Dios anda y mora en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. Entonces, este es el pacto de la gracia. Todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento, mis amados, era sombra y figura de los bienes venideros. Ahora, estas sombras, estas figuras ya se hicieron realidad en Cristo Jesús, se hacen realidad en el Espíritu Santo, y todo aquello que se practicaba como un ritual allá desaparece totalmente, porque ahora Dios no quiere ser ni exaltado ni alabado con instrumentos muertos que no tienen vida, que no pueden accionar por sí mismos, sino que quiere una alabanza viva, una alabanza andante, una alabanza que camine, una alabanza que piense, una alabanza que hable y una alabanza que sepa a quién se está adorando y glorificando. Y esto es al Dios y Padre eterno, creador de todas las cosas. Y esa es la iglesia de Cristo Jesús. Por eso usted es el templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y usted es la alabanza. No son los instrumentos que tienen sus congregaciones. No es la guitarra, no es el bajo, no es el... Incluso muchos dicen es que tenemos el ministerio musical. No existe tales ministerios musicales. No existen. Lo que pasa es que nos encanta a nosotros adornar cada cosita y decir esto es un ministerio. Ahora sacan ministerios de todos lados. No, y no es esa tanto la alabanza, esa es parte, la alabanza cantada, ya sea en ritmo alegres, movidos, o sea ritmos suaves. Eso es parte de la alabanza. Nosotros somos la alabanza. Cuando nosotros entonamos un cántico para Dios, estamos alabando a Dios con nuestra boca, cantando cánticos de exaltación a Dios. Pero también cuando saludamos a la persona y le decimos Dios te bendiga, estamos alabando a Dios.
cuando miramos al necesitado tendiendo su mano y le damos una ofrendita, estamos alabando a Dios. O sea, todo nuestro caminar, todo nuestro ser, todo nuestro actuar es alabanza a Dios, siempre y cuando la hagamos con esta motivación del corazón, que todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor. Entonces, estamos bajo el nuevo pacto. Y no hay nada que se nos pueda imponer, ni agarrar textos rebuscados del Antiguo Testamento y decir, esto se lo vamos a imponer a la iglesia para que ellos lo cumpla. Porque eso pertenecía al Antiguo Pacto. Ya las reglas están bien definidas. Dios le ha hablado a la iglesia a través de las cartas pastorales, a través de las epístolas, a través de los evangelios, alguna parte de los evangelios, porque Jesús, acuérdense que los evangelios relatan la vida y los hechos de nuestro Señor Jesucristo, y Él en un 90% vino a hablarle al pueblo de Israel, a su pueblo, porque Jesús nace de la tribu de Judá, es descendiente de esta tribu, y había un compromiso adquirido de parte de Dios, que a este pueblo iban a ser los primeros a quienes se les iba a llevar las buenas nuevas, y que de ahí iba a ser expandido todo el evangelio, o el evangelio a todas partes del mundo y a toda criatura. Entonces, Dios hace todo en orden. ¿Recuerdan la primera pregunta que nos decían que por qué Dios no hizo todo de un solo? No, porque Dios va paso a paso. A Dios no le interesa correr, a Dios no le interesa con una sola palabra, un solo pensamiento, hacer todo. No, Dios hace todo tranquilamente, despacio y bien hecho. Y va a llegar el momento en que la iglesia va a estar ante la presencia de Dios, no por fe como estamos ahorita, sino que por vista. Aunque a Dios nunca lo vamos a ver porque Él es espíritu, y la palabra dice que nadie nunca lo verá, nunca lo vio y nunca nadie lo va a ver. Entonces no tenemos nosotros, pero a Cristo Jesús sí, a Él sí lo vamos a ver, tal y como ascendió a los cielos, aleluya, gloria a Dios. Entonces estos son los pactos, mis amados. Me emociona a mí hablar de estas cosas, porque la iglesia de Cristo Jesús es el regalo que Dios le dio a su Hijo amado. Y yo siempre lo digo, Dios no le iba a regalar cualquier cosa a Cristo. Dios le regala a Jesús lo que Él considera, lo que Él pule, lo que Él hace con sus manos. Y le dice, hijo mío, este es el regalo que tengo para ti. Y los que hemos tenido la gracia y la misericordia de Dios, formamos parte de la iglesia. ¿O no se ha preguntado usted por qué día a día mueren millones y millones de personas en todo el mundo que ni siquiera se les cruza por la mente recibir el señorío de Cristo? ¿Se ha preguntado eso? Porque la iglesia es el regalo especial de Dios a su Hijo amado Cristo Jesús. Con esto podríamos concluir cuanto a los pactos, mis amados, que hay pactos que son ¿cuál es la palabra? De estricto cumplimiento, como el pacto de la ley, donde la gente tiene que cumplir el pacto para que Dios le dé las bendiciones. A esto se le llama pacto condicional, donde la condición es: cumplís esto y yo te voy a dar esto. Y está el pacto incondicional, que es en el cual nosotros estamos, que Dios no nos pide nada, que nosotros le damos a Dios lo que nosotros queremos darle.
Hay quienes han entregado su vida, su familia, sus posesiones. Hay quienes han abandonado posiciones de renombre, de mucha autoridad, de mucho poder, para dedicarse al trabajo en la obra del Señor. Y ese agradecimiento Dios lo valora. Porque no es fácil, mis amados, renunciar a canonjías, a posiciones de privilegio, más cuando se está en esferas gubernamentales altas, cuando se tiene un buen empleo en la empresa privada, cuando se tiene un buen sueldo, y dejar eso para venirse a dedicar al trabajo en la obra del Señor, eso el Señor lo recompensa enormemente. El apóstol Pablo decía: todo lo que yo tuve, todo lo que yo tenía, todo eso lo escatimo como basura, por mi entrega, por mi amor al servicio de la obra de Dios. En otras palabras, el apóstol Pablo decía: esto que yo hago de servir al Señor, jamás ni nunca, aquello jamás va a igualarlo. Eso es reconocer la grandeza y el señorío de Dios. Mándanos sus mensajes, mis amados. 9765-5034. Pastor, ¿es pecado el divorcio? Miren qué pregunta. Dios aborrece el divorcio. O sea, aborrecer es tenerlo en un segundo término en adelante. Dios le da preeminencia a los matrimonios establecidos y que estos lleguen hasta ese momento en que la muerte los separa. Pero esto no quiere decir de que la gente no se pueda divorciar. Claro, nosotros los predicadores, los pastores, los maestros de la palabra, tratamos de aconsejar a todas las parejas que traten de salvar las situaciones que los están desuniendo, que se sienten, que platiquen, y que la situación de alguna forma se puede salvar este matrimonio, pues que lo hagan. Si se pueden perdonar, que se perdonen, que vayan eliminando los obstáculos, que vayan eliminando todas aquellas paredes intermedias que están llevando a este hogar a la desintegración. Esos son nuestros consejos, y que sobre todo pues que busquen la voluntad de Dios. Pero llegar a decir que el matrimonio es pecado, eso ya no es bíblico, porque no he encontrado un tan solo texto en la Biblia que me diga que los divorciados no van a entrar al reino de los cielos. Me habla de los adúlteros, mentirosos, los fornicarios, los idólatras, los afeminados, bueno, una larga lista, pero ahí no aparecen los divorciados. Hay que ver el divorcio desde el punto de vista bíblico. Jesús da una enseñanza sobre el divorcio, y Jesús les dice: el divorcio es aceptado solamente por causa de fornicación. Cuando la persona, pero según la ley, miren que tenían que hallar a la persona en el hecho, a los dos. Hasta ahí juzgaban ese adulterio, cuando los encontraban en el hecho. Por sospechas no era permitido. Entonces Jesús dice, solamente por esta causa se puede disolver el matrimonio. Pero dicen muchos,
Pero también dijo Jesús que la fornicación y adulterio no solamente es llegando al hecho, sino que con solo pensarlo, el que mira a la mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró. Pero entendemos que es el acto real. Ok. El apóstol Pablo habla también en estos aspectos. Y él pide que si el creyente vive con un incrédulo, pero que no tiene ningún problema en el matrimonio, pues que vivan juntos. Y que si el incrédulo dice se quiere separar, pues sepárese. Pero que primero hagan lo conveniente, que es sobre todo mantener esta relación. Ahora dice el apóstol Pablo que también dice, si se quieren separar, pues sepárense, dice, porque el hermano o hermana no está sujeto a servidumbre. Entonces entendemos también que puede haber un divorcio por maltrato. Imagínense a una bestia, a un hombre que pase golpeando a su mujer, a un hombre que le dé mala vida a esta hermana en Cristo y que esa relación sea un infierno para ella. Dice el apóstol Pablo, sepárense porque a paz nos ha llamado el Señor y no estaría incurriendo en ningún pecado. Algunos pastores no aconsejan esto porque ellos entienden que el divorcio es pecado. Miren, el divorcio no es pecado. Lo que sí es pecado es que si alguien se divorcia, va a cometer adulterio, ahí cae en pecado. En esa forma, pero el hecho de divorciarse y no andar cometiendo pecados, pues el divorcio solamente queda en la separación. El buscar a otra persona y tener relaciones, eso sí es pecado, pero la separación no. Imagínense ustedes, como les decía, el caso de una hermana en Cristo. Y pongo ejemplo de las mujeres porque generalmente los hombres somos más dados a este tipo de situaciones y con caracteres fuertes, pero también pudiera ser de que un hermano en Cristo, varón, esté siendo vejado, maltratado por su mujer. Tampoco está en la obligación de aguantarle, porque también se da caso. Si usted va a la fiscalía, va a encontrar denuncias de hombres que se sienten que son maltratados por sus mujeres y están las denuncias, porque ahora esta cuestión se está dando ya casi igualmente entre lo que es el hombre y la mujer. Entonces, retomando la pregunta, mis amados, hay que ver las situaciones, los hechos de la relación para decir si este divorcio procede o no procede. Lo que nosotros recomendamos es que traten de platicar, que traten de salvar esa relación, aunque no estén casados, aunque estén en unión libre, porque también la Biblia nos habla de lo que es la unión libre. Entonces, lo que se trata de guardar es la relación. Recuerden que hay otras dependientes de este matrimonio, que son los hijos, y que ellos no son culpables para el sufrimiento que les pueda venir por causa de una ruptura en el hogar. En conclusión, el divorcio en sí no es pecado. Lo que es pecado, mis amados, es lo que se puede hacer después de una separación matrimonial. Gracias a Dios por
los mensajes que nos están entrando por usted que está en su casita y por las bendiciones que Dios está derramando sobre su vida. Vamos a ver. Pastor, acláreme, ¿veremos a Dios en su reino o solo a Jesús? La Biblia dice que Dios es espíritu y que a Dios nadie lo ha visto y nadie lo verá jamás. Y si la palabra de Dios dice eso, es porque eso así es. A quien nosotros veremos es a Jesús. El verbo era espíritu, pero ese verbo se hizo carne. Ese cuerpo tuvo nombre y se llamaba Jesús de Nazaret. Se llamaba Jesucristo, se llamaba Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, este Jesús que nació, que murió, pero que también resucitó, fue alzado en su cuerpo hacia el cielo. Y ahí en las alturas las nubes lo taparon. El cuerpo de Jesús era un cuerpo glorificado, un cuerpo que atravesaba paredes, pero que también se podía tocar. ¿Cómo es ese cuerpo? Pues a mí no me pregunten porque yo no lo sé. Pero Tomás dijo, tengo que tocarlo para creer que Él es, y Él apareció, atravesó las paredes y le dijo, Tomás, toca mis heridas. Y Tomás lo tocó y le dijo, Señor mío y Dios mío. Entonces Jesús fue alzado. A quien vamos a ver nosotros y vamos a tener, mis amados, una relación personal, es con nuestro Señor Jesucristo, pero con la presencia de Dios ahí. Que no la vamos a ver, no la vamos a ver con nuestros ojos, pero sí lo vamos a sentir. Y recuerden lo que dijo Cristo, cuando le dicen muéstranos al Padre. El mismo Tomás fue, ¿va? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y me dicen muéstranos al Padre. O sea, a Jesús vamos a ver en su reino. Jesús es la personificación corpórea de Dios. Él es el Dios hecho carne. Eso es Jesús. Entonces, mis amados, amadas, que me preguntó, a Jesús es a quien vamos a ver. Gracias por los mensajes, mis amados que nos enviaron. El tiempo en televisión es corto. Quiero enviar un saludo a mi esposa, hasta los Estados Unidos, a mi hijo Arnold, a Elizabeth, su esposa, al niño Jorgito y a toda la familia que están pendientes de Naos Televisión Cristiana y de este programa Tiempos de Libertad en Filadelfia, a mi cuñada Margen y a toda la familia que están en Filadelfia. Quisiera saludarlos a todos por nombre, pero va y se me escape algún nombre y después me digan que se me olvidó. Entonces no, a todos y en todas partes donde usted esté con este programa, les bendecimos en el nombre de Jesús. Yo soy el pastor Porfirio Álvarez y este fue su programa Tiempos de Libertad. Bendiciones para todos. Somos libres por tu sangre.